Yo lo que quiero es que toméis la palabra, que vayáis comentando primero vosotros, que sois los que habéis participado en primera persona y habéis sido referencia, y luego, por supuesto, los que estáis aquí, que casi todos habéis compartido mucha experiencia y habéis asistido y habéis estado en muchas actividades. Entonces, si quieres, voy a empezar con Julian, que tiene prisa y que además, bueno, primero, cuánto prisa, ¿no? Y que, como sabéis, Julian Cartwright ha sido el que nos ha dado la ponencia sobre la ciencia del sonido, de cómo el sonido fundamental tiene una base científica y cómo eso se puede averiguar con una serie de experimentos y él lo va a explicar mucho mejor, pero que lo interesante es que él aporta la parte científica a todo el conjunto de ponentes, y además que por sí mismo él, además de científico, pues ha investigado en música, como ha hablado en la conferencia, ha investigado en pintura también, ¿qué más cosas? En biodinámica, en biomecánica, un montón de cosas. Es un investigador nato y para investigar necesita la creatividad, entonces nos puede aportar muchas cosas. Entonces, ¿qué te ha parecido toda esta experiencia y lo que has conocido? Él también nos conoció desde la exposición, nos conocimos de la exposición anterior del año pasado. Efectivamente. Cuéntanos. Pues no sé exactamente qué quieres que cuente, pero quizás lo que puedo empezar diciendo es que llevo en Granada desde el 98 y solo el año pasado cuando conocí que he tenido esta experiencia de mezclar la ciencia con el arte en Granada, que es una cosa que he echado mucho de menos. En Inglaterra se lo hacían, ¿no? No sé si es más con las manzanas de Newton y todas esas cosas, o cómo, eso no es arte, tiene su parte de arte. Bueno, para mí la ciencia y los artes son la misma cosa. Para mí no hay división, personalmente. Yo encuentro que es todo parte de la misma experiencia humana. Sin embargo, sabemos perfectamente todos que el mundo no está organizado así en gran parte, ¿no? Y entonces yo he acudido durante años a la Facultad de Ciencia en Granada y tu exposición ha sido la primera vez que he visto algo de arte, por eso me llamó la atención, ¿no? Por el otro lado, creo que es la primera vez que encuentro a alguien de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Y eso es un gran fallo de esta ciudad, que no hay una manera de juntar los artes y estamos todos escondidos en las ciencias, ¿sí? Nuestro currículo. Yo lo encuentro muy complicado. Y entonces, por eso, quizás la cosa que más quiero decir sobre este ciclo es que ha sido muy bonito por la oportunidad de mezclar. Que tú ves, lo de mezclar es una ventaja, ¿no? El unirte a gente diferente, tú lo ves una ventaja. Solo ventajas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tipo de inconveniente puede haber? Que veníamos hablando, José María y yo veníamos por el camino hablando de que hay personas que sí, que tienen un rechazo a lo diferente, ¿no? A la persona diferente, y incluso es lo más habitual. O sea que en ese caso tú y yo y los poquitos que estamos aquí, somos los raros a la mayoría, ¿no? Mi madre era profesora de Bellas Artes y mi padre era profesor de matemáticas. En mi casa nunca había ese nacimiento, ¿no? Es un ejemplo, paradigma de la hibridación total, ¿no? De verdad. Pero eso es muy común en Inglaterra. No diría que es muy común, pero diría que en una gran ciudad de universidad como es Granada, donde tenemos 70.000 estudiantes en una universidad de los más antiguos de España y de Europa, es
francamente increíble que no hay más mezcla, más movimiento en ese sentido. Lo que dijiste antes, que mucha gente, como yo, ha pasado durante la puerta del Conservatorio de Música durante años sin entrar, porque no sabíamos que se podía. Pero resulta que no solo que se puede, sino que desean que entrásemos a escuchar música. Yo no sabía. Tenemos un prejuicio, ¿no? Todos tendemos a prejugar y a ver las cosas siempre lo peor de lo que puede ser, ¿no? Y también, yo creo que también es el rechazo de lo diferente, ¿no? Si no somos como no somos del conservatorio, pues cualquiera que venga del conservatorio entra en problemas. Yo no creo que sea Granada, yo creo que es generalizado, pero es un gran problema, ¿no? Y ahora mismo estoy trabajando con compañeros de Bolonia, que es otra gran ciudad. Bolonia. Bolonia, en Italia. Sí. Y estamos diseñando un libro y vino la pregunta de qué poner en la portada. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no preguntamos a la gente de Bellas Artes? Y resulta lo mismo, que ellos, en ciencias en Bolonia, no conocen a nadie de Bellas Artes. Y al revés, ¿no? O sea, es muy, muy difícil cruzar ese sobre todo arte y ciencia, ¿no? O la bella arte en concreto. No, yo creo que es lo que dijiste antes, es el especialismo en cualquier especialismo. Sí. Salir de eso no es que no conozco a nadie de Bellas Artes, es que no conozco a nadie que no sea de mi departamento en la Universidad de Granada, básicamente. Porque ¿dónde voy a conocer a esa persona? En un bar solamente. Bueno, si queréis cualquiera aportar alguna cosa, que esto es un poco... Pues me resulta curioso el comentario, ¿no? Porque la naturaleza, curiosamente, lo que nos enseña es que la endogamia genera errores genéticos. Y el ser humano, y la universidad granadina es la que yo conozco, yo no conozco la universidad por fuera, es cada vez más endogámica. Es la sensación que tengo yo con los distintos planes y las distintas reestructuraciones que ha ido ocurriendo, ¿no? en torno a la universidad, ¿no? Hablando con alumnos que he tenido yo no soy directamente de la universidad, pero me relaciono mucho con la universidad. Perdona, ¿puede ser lo que hacen los periodistas profesionales, la gente que modera una mesa y es presentar a todos para que podáis intervenir y los demás sepáis y no lo conocéis quién es, ¿no? Porque Paco Rodríguez es el que ha dado la conferencia y es psicólogo y hipnoterapeuta y muchas más cosas, ¿no? Y entonces, para que sepáis o ubiquéis quién es y qué conferencia dio, la parte de Celebrando las Letras, el tema de literatura, etc. Y bueno, y César, de que sepa que intervenga sin que lo tenga que presentar, pues para los que no lo conozcáis, es periodista y escritor también y ha escrito un libro de la Granada insólita y secreta, y lleva también ya una empresa, ¿no? sobre ruta, digamos, invisible y secreta en Granada. En fin, tiene un recorrido y también un currículum muy de muchas actividades diferentes y muy interesantes, que ya vamos a hablar. Pues ya puedes seguir, Paco, y ya... Pues lo que iba diciendo, ¿no? Que precisamente desde la ciencia terminamos comprendiendo de que la endogamia genera problemas. Y sin embargo, desde la ciencia cada vez nos volvemos más endogámicos, ¿no? Y en las universidades concretamente, centrados solamente en nuestros proyectos de investigación, centrados solamente en nuestros trocitos de conocimiento, terminamos olvidándonos del ser humano en la parte integral, ¿no? Es curioso que lo que tú decías antes, que somos extraños cuando somos lo más natural. Yo vivo como una escritora que además es bióloga, Clara Peñalver, que entra por el tema de la ciencia, Clara Peñalver, y una de mis grandes inquietudes ha sido siempre la música, que es la parte artística, ¿no? Aunque la psicología intenta meterse en la ciencia como una obsesión complejo de inferioridad, creo yo, y intentamos ser científicos,
científicos, ¿no? En general. Tenemos ciencias de la educación, tenemos ciencias políticas, tenemos ciencias sociales, tenemos ciencias teológicas, a todo lo llamamos ciencia por el tema de ciencias del deporte. Y es curioso cuando una cosa que me ha encantado del compañero cuando ha dicho es que no es nada diferente, es conocimiento, es el ser humano desarrollándose. Lo que pasa es que a lo mejor hemos convertido a la ciencia en una religión y tenemos que volver a hacerla científica, ¿no? Y ver esa mirada abierta del científico y no cerrada solamente en su foco. ¿Quién crees que tiene más culpa, los científicos o los artistas? Yo creo que no es culpa ni de los científicos ni de los artistas. Creo que es culpa del poderoso caballero don dinero, al que le conviene que estemos centrados en determinadas cosas para que se genere economía. Hablábamos José María y yo también. Pero en el momento en el que dejas a dos personas solas en un bar, como decías tú, esas dos personas tienden a relacionarse. Cuando paramos a desayunar en la cafetería, terminamos saludando a este hombre que desayuna siempre al lado nuestra y que no conocemos de nada. O sea que yo creo que el sentido natural del ser humano es comunicarse, y sin comunicación no tenemos sentido. Y el arte y la ciencia son dos formas diferentes de comunicación, desde mi punto de vista. Es una forma de comprender el mundo, que es lo que necesitamos, comprenderlo, no es otra cosa. Cuando nos cerramos y dejamos las estructuras fijas, entonces cuando dejamos de comprender el mundo y simplemente pensamos que el mundo es nuestro mundo, y ahí ya, hablando en plata, la hemos cagado. Porque entonces cuando nos encontramos tan perdidos como nos encontramos en esta sociedad que debería de ser cada vez más abierta y que en la que está triunfando el Sálvame y no los programas de las dos, ¿no? Aunque todo el mundo vemos los programas de las dos, ¿verdad? Por supuesto. Tú sí, aquí, tú sí. ¿Tú ves los programas de las dos? Yo no tengo televisor. Buena idea. Yo sabía que iba a decir. Desde los años 90 no lo he. Bueno, así tienes tiempo para todo lo que haces, no para de publicar y de cosas. No, la cosa buena hoy en día es que mis estudiantes y mis compañeros, cuando ven algo interesante en la tele, me pasan un fichero, ¿no? Porque lo veo en el ordenador. O sea, no quiero las cosas, pero llevo un filtro, ¿no? Porque alguien dice, sí, tienes que ver esto, ¿no? Me pasa un... Es lo importante. Bueno, no sé si estoy viendo lo importante, pero cosas interesantes para mí. Sí, bueno, ahora, César, es tu momento. Vale, me toca, ¿no? Bien, yo creo que estamos mezclando muchas cosas, porque realmente estamos en un territorio y nos estamos juntando gente que nos gusta mezclar, nos gusta más la ensalada que, pues, no sé, el filetesis, ¿no? Todo esto nos gusta la ensalada con muchas cosas. Entonces, como somos aficionados a la ensalada, lógicamente, esta propuesta que parte lógicamente de Fernando, que creo que es el principio y el origen y todo de todo este movimiento, es el veganismo, porque además va en su nombre. Yo creo que nos está aprendiendo porque tú lo estabas comentando. Creo que en todos, que no es porque sean ni artistas, ni científicos, ni periodistas, en mi caso, ni escritor, ni nada. Es que a todos, yo creo que llega un momento en que nos acaba hartando el que todo tiene que ser tan razonable, que todo tiene que ser tan organizado, que tenemos que estar todos encasillados y tú de qué departamento eres y hasta, no sé, que cuánto cobras y ya sabes lo que vas a cobrar hasta dentro de 20 o 30 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas intuiciones que tenemos, o sea, muchos de esos conocimientos no organizados, no sistemáticos que vamos desarrollando, de alguna manera no tenemos dónde encajarlo, pero son formas de conocimiento. O sea, volviendo al tema que no me quiero ir, yo hay una pregunta que me he hecho de partida con el tema del veganismo, es ¿a qué ciencia o a qué arte? Ese es el punto de arranque mío, ¿no? Yo, con el tema de la propuesta legalista, lo que me pregunto es ¿a qué ciencia o a qué arte pertenece la curiosidad?
O sea, algo tan humano como es la curiosidad, ¿en qué ciencia lo podemos encajar? ¿O en qué arte? Entonces, si alguien tiene la respuesta, que la dé. Yo no la tengo, sino que creo que una de estas cuestiones que pertenece a todos los ámbitos y que de alguna manera no nos sacia un solo conocimiento. O sea, tenemos una estructura de conocimiento muy segmentada, muy rota, muy fragmentada, que poquito a poco nos hemos ido adaptando a que si eres de ciencia o eres de letras, ya desde el instituto, pues ya tu curiosidad la vas a asociar de una manera o de otra si te vas a letras o por la ciencia. Entonces yo creo que de alguna manera sentirnos pocos y si no raros, exóticos, peculiares o especiales, que queda más bonito, ¿no? Ser especial es más bonito de ser raro. Es porque de alguna manera estamos yendo contra el corriente. Si todo se va segmentando cada vez más, si todo se va especializando, resulta que estamos aquí un grupo de gente que lo que queremos es alimentarnos de toda la ciencia y de todos los conocimientos a la manera clásica, de alguna manera intuyendo que todo pertenece a la misma fuente, pues somos unos revolucionarios o somos unos carcas, porque nos estamos yendo al principio del principio. Entonces, antes he preguntado, ¿la curiosidad a qué ciencia o a qué arte pertenece? La otra pregunta me surge, ¿y la intuición? ¿Femenina o animal? Fíjate, se atribuye a lo femenino, yo no sé por qué siquiera. Debe ser porque tienen más. Porque tenemos más intuición. Sí, no sé. Voy a llevarle al contrario. Pero es curioso, es curioso. No sé tu sentido. Fijaros una cosa, perdonad, ya me estoy enrollando, pero acabo de enrollarme y ya. Yo por movilizar un poco neuronas, que estamos con tanto calor. Hay una cosa muy curiosa, y es que yo siempre he pensado, los científicos, a partir de cierto nivel, o sea, los que no están investigando en función de la subvención y aquello que se subvenciona, eso es muy importante, porque está el científico garbancero y está el artista garbancero, lógicamente. Porque tiene que comer y dice, mira, yo esto lo hago para comer. Entonces yo soy funcionario de la ciencia, o soy funcionario del arte y hago alhambra en serie. Ya sabéis, en Granada, el artista pintor que quiere comer hace 50 alhambras y ya tiene cubierta la comida de los niños durante todo el año. Vamos a hablar de los que tienen además un motor interior, que dice yo quiero una búsqueda artística propia y tal. Eso también existe en el científico. Entonces, todos ellos parten en su trabajo de intuiciones que quieren saciarlas o por la vía del conocimiento artístico, que es una forma de descubrimiento, o por la vía del conocimiento científico, que es otra forma de conocer. A mí una de las cosas que más me aclaró sobre el tema científico y que es un paradigma que hoy en día parece sagrado, es que, eso los científicos lo sabéis mejor y me dedico a escribir, lo que me da la gana, hasta donde puedo, es que el paradigma científico y el cientifismo es solamente una rama más de los muchos postulados filosóficos que hay en la historia. O sea, creo que fue Hume, ¿no? El paradigma científico fue el que desarrolló y acabó siendo el dominante. Dentro de las muchas vías filosóficas hubo una que planteó que el cientifismo o el paradigma científico era una forma, pues una de las posibles, y esa se implantó y se desarrolló como la que hoy en día hemos tomado como la realidad. Pero si tú te sustraes de esa implantación y generalización de una corriente científica frente a las muchas que hay, y de repente ves que hay una forma de demostrar la realidad, te das cuenta de que hay muchas formas de demostrar la realidad. Hoy en día te dicen, tú haz un postulado y si lo demuestras científicamente resulta que es cierto. Pues yo no he visto cuántas veces ya ha cambiado la sacarina en los últimos 20 años de ser cancerígena a ser muy buena para la salud. Y yo digo, pues tampoco es tan científico, porque si cada vez va cambiando, ¿vale? O sea que hasta lo que tomamos por cierto, por inamovible, hasta eso también va cambiando conforme se va ampliando el conocimiento. Yo por eso, con todo esto y como resumen, reivindico
el volverte a mover por lo que tú intuyes, porque eso es como más genuino. Eso es más puro. Tú tienes una intuición y de alguna manera, y la curiosidad que mueve, de alguna manera necesitas demostrarla. Es lo que tal vez en todo el sistema educativo se nos ha ido cercenando y de alguna manera mutilando, nos han ido castrando la intuición. Dicen, no pienses por ti mismo, cuando tenía que ser al revés. Entonces se ha acabado haciendo un sistema de conocimientos memorístico, repetitivo y sobre todo clientelar, que a mí me hace, por ejemplo, pues que con la universidad, tú dices que estás cerca de la universidad, yo estoy lo poco cerca que puedo llegar a estar. Yo trabajo en el centro Casa de Porras, que nos tienen allí, en la universidad yo creo que nos tienen un poco de, mejor no te acerques por allí, que hay gente muy rara, ¿no? Lo que pasa es que hay 2000 alumnos al año, voy a hacer un poco de publicidad, que bueno, pero es que hay 2000 alumnos al año que quieren esa rareza. Y dentro de la universidad yo sé que es un tema como que dicen, mira, mete ahí todo lo raro que haya, que mejor que esté todo concentrado, y así pues ya tienen pues Tai Chi y el Reiki y la reflexología podal junto con los talleres de escritura y lo han concentrado todo allí, ¿no? Ya lo tenemos clasificado. Sí, ya dice, mira, ¿cómo es de Casa de Porras? Y es raro, ya sabemos dónde está y está en el Albaicín, con lo cual no afecta. Es curioso que todo lo hayan concentrado allí, todo lo que no es científico o demostrable. Fotografía, etcétera, no, cualquier cosa rara. Yo ahora he sacado, por cierto, una de las últimas que me ha dado, el taller de buscadores de oro, que ya he hablado, que si queréis un día, y todo nació de simplemente una obviedad del río que tenemos, que da oro, y dice, pues vamos a buscarlo. Cuando encontramos pepitas, pues imagínate la que Yo no la he tiene. encontrado con mi tablita. ¿Tú has estado bateando? Además que tengo muestras de oro. Muy bien, pues va surgiendo gente. Lo que pasa Yo que tengo mi tabla. esto es una demostración de hasta qué punto iniciativas individuales van siendo un goteo y hacen que, por ejemplo, por el tema del oro, ha habido mucha gente, yo me estoy encontrando mucha gente que dice, oye, yo ya también tengo mi cachito de oro. Si el oro fuera el conocimiento, ¿cuánta gente no va yendo por la pepita? Sin lugar a dudas. Sé lo que quiero. Va cogiendo Sí, sí. y después, porque tenemos internet hoy en día, nos vamos poniendo un poco. De alguna manera eso va haciendo que avancemos hacia algo más general. Y ya me dejo de enrollar, que ya está bien. Yo es un poco mi planteamiento. Yo tengo una respuesta a mi pregunta. Yo creo que yo soy también en la ropa científico, en todo, porque yo creo que no hay nada que no hay que definir nada, en absoluto. Creo que la curiosidad va unida a una búsqueda. Y la búsqueda va unida a tener una serie de herramientas. ¿Y dónde están esas herramientas? En la ciencia, entendiendo como ciencia globalmente tanto la parte de ciencias como de letras, como de arte, como cualquier aporte que nos pueda satisfacer de alguna manera nuestra necesidad. Y también unido a la intuición, porque la ciencia es una intuición, hasta ahora no que yo sepa no se ha descubierto nada, sino es teniendo una buena ciencia, una buena base, pero también una buena intuición. Si tú sigues siempre la metodología establecida por todo lo que hay anteriormente, nunca llegarás a encontrar nada nuevo. En pintura, en escultura, en psicología, en ciencia, en matemáticas, donde queramos. Tienes que tener tu base, tienes que partir de que hay una serie de conocimientos y ahí tu intuición está por encima de todo, que es la que te va a llevar con esa búsqueda, con esas ganas y esa curiosidad a entrar en sitios nuevos que van a hacerte como mejor persona y sentirte como mejor, más completo, de alguna manera. Eso es lo que yo entiendo ahí. Pero además es curioso que nos planteamos la intuición como una acción premeditada. Y la intuición es lo que utilizamos cuando no tenemos todos los datos. Es lo que las últimas investigaciones en psicología, además, y en neurociencias están indicando, ¿no? Que está genial poder pensarlo todo cuando tenemos todos los datos, pero si falta un solo dato podemos utilizar lo racional de una forma tan recurrente que no encontremos metido en un círculo vicioso para encontrar ese dato que nos falta para poder completar la ecuación. Se podría decir que los vehículos
puede tener un extremo que cuando vea el ridículo ya no es ridículo. No, me refiero a que nos No hemos... quiero decir que sobre tu crítica, o sea, Nos hemos enrocado en que somos seres racionales y es falso. También somos seres racionales. sí. Pero el porcentaje que nuestro planteamiento consciente y racional utiliza a lo largo de nuestro día, entre los teóricos que más apuestan y más optimistas, el 30% de lo que hacemos lo hacemos de forma racional y voluntaria. Hay muchísimas más cosas que están por debajo de nuestra capacidad racional. Por eso digo que nos planteamos la intuición como si fuera una voluntad. Y no podemos evitar ser intuitivos, podemos cercenar la intuición y decir, va, esto es una tontería, que es lo que terminamos diciendo muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía los cursos de doctorado, que una de las expresiones que más me encontraban cuando mi profesor no era capaz de rebatirme aquellas cosas que yo decía, ya no sé si es porque yo era demasiado pesado, que es posible, o simplemente porque de pronto ya no había nada más que rebatir, era, no, mira, ese planteamiento es una tontería, es mejor que sigas por aquí. Lo que pasa es que yo era muy cabezón, ¿no? Y terminé dejando el doctorado. Que es lo que dicen los teólogos, no, esto es un problema de fe, ¿no? Cuando nos iban a unir. Ya, pero es que la ciencia es una cuestión de fe. Una de las cosas que más me he encontrado yo en la Facultad de Psicología, cuando hablaba de la hipnosis, entre los profesionales científicos, era, pero es que eso yo no me lo creo. Perdón. Estábamos hablando de ciencia, estábamos hablando de eso, de investigación, estamos hablando de investigaciones. Hay estudios hechos con TAC, con resonancia magnética funcional, hay un montón de estudios hechos sobre hipnosis. ¿Cómo que no te lo crees? Y claro, como soy catedrático, sumo sacerdote, quieto, no estoy criticando el puesto, lo que estoy criticando es el ego, ¿no? Entonces, ya eso no tiene lugar y es uno de los grandes problemas, ¿no?, que ha tenido la ciencia muchas veces. La mayoría de las investigaciones, hasta hace poco, en psicología, por lo menos, insisto, es lo que yo controlo, la mayoría de las investigaciones que terminaban demostrando que la hipótesis era falsa, no se publican. ¿Qué conseguimos con eso? Que hay un montón de gente que vuelva a hacer la misma investigación y que vuelva otra vez a no publicar la cuestión porque no está demostrada. Sí. Cuando eso también es ciencia, ¿no? Y en psicología, insisto, porque es el campo que controlo, es una vergüenza que tu hipótesis, no, vamos a cambiar de hipótesis y vamos a empezar desde nuevo. ¿Y por qué no publicamos que nos hemos dado, que pensábamos que era esto y por qué? Hay un aspecto de la psicología humana, a mí me parece una ciencia que noto porque trabajo en cosas más físicas y cosas más hacia el lado menos físico, digamos, menos claro, ¿no? Que es que en física tenemos muchos más datos sobre cosas, ¿no? La manzana cae, ¿no? Si quieres o no, cae. Entonces en física encuentro mucho menos discusión de ese tipo. O sea, quiero decir, cuando los datos sean más claros, hay menos discusión, menos gilipollas de ese estilo. En campos científicos donde hay menos datos, hay mucho más ego, porque hay mucho más espacio para el ego. Y eso, bueno, es psicología, obviamente, porque los científicos somos humanos. Por supuesto, pero curiosamente en ese campo que estudia el comportamiento humano, cuanto menos miramos dentro del comportamiento de los propios científicos, que es una cuestión curiosa, ¿no? Voy a aprovechar. Sí, bueno, acaba. Y eso es una cosa que me resulta bastante curiosa allá arriba, porque allá arriba hay una semana al año en el que todo es posible y se hacen certámenes de escritura, certámenes de fotografía, se hace un cineforum, se hace un montón de cosas durante esa semana, ¿no? La semana de Juan Duarte, que es la que hemos decidido que es el representante, porque no es santo, en realidad, el patrón de la psicología. Y solamente nos permitimos el lujo de ser humanos
durante una semana en el templo, y permitirme la exageración, de la ciencia humana. Así que. Curiosamente. Eso es una paradoja de los acomplejados psicólogos. Relacionándolo un poco con esto y aprovechando que os voy a presentar a Eugenio Cabello, que también no ha podido venir antes y que se incorpora ahora, y que él nos dio la conferencia muy interesante también sobre encuentros para sanidad, ¿no? De salud. Y está relacionado también con el tema porque él es, por un lado, diplomado en enfermería, es científico, pero por otro lado, es especialista en un montón de tipos de terapias, más físicas, más psicológicas, ¿no? Más mentales, y que, bueno, fue una conferencia muy interesante y nos puede hablar muy en la línea que nos estaba hablando ahora mismo. Sí, bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, escuchando, y sí, la verdad que en esta ecuación que se nos plantea del campo de lo humano y de lo científico, creo que se queda una parte de la ecuación fuera. Si no la tenemos en cuenta, es imposible la resolución de la ecuación. Y eso tiene que ver con la conciencia. Realmente empezamos a querer descubrir y explicar muchas veces lo que está más allá de cualquier explicación y mucho más cerca de la experienciación. Entiendo que él comentaba antes de lo intuitivo, de lo experiencial, de lo dentro, que eso nos va a llevar después a tener una consecuencia fuera. Pues muchas veces lo que hacemos es tratar de buscar la respuesta allí fuera en algo que no tiene aparentemente mucho que ver conmigo porque lo considero fuera de mí. Entonces, desde esa perspectiva es como estar en un universo raro y extraño para mí. Es como si la naturaleza la percibiéramos fuera de nosotros. Realmente es esa la percepción que tenemos, pero nada más lejos de la realidad, entre comillas. Cada uno que entienda por realidad lo que pueda entender. Pero lo cierto, lo tremendamente cierto y complejo y fabuloso y divino dentro de cada ser humano es que la naturaleza somos nosotros. Por lo tanto, queremos o nos percibimos como algo separado de aquello que queremos estudiar cuando en realidad está dentro. Incluso muchos científicos, pues biólogos, etcétera, nos llegan a decir esto, en cuántica lo sabemos, que realmente cuando tú quieres pillar un experimento lo condicionas con la mera observación. Por lo tanto, hay una parte que no estamos contemplando que es la parte intrínseca de nosotros. Si tenemos una mente, tenemos un cuerpo físico, pero hay una parte que no contemplamos y es algo que liga a las dos y que tiene que ver con la conciencia. Entonces, si hipertrofiamos la mente, es como aquel culturista que se pone, que se llama digoresia por otra parte en términos médicos, a explotar su músculo y a hacer todo su cuerpo como un templo, ¿no? Al final le lleva a un desequilibrio. Con la mente podemos caer en el mismo error, podemos caer en el desequilibrio y emparcelar todo tanto que nos lleve, como han dicho ellos también antes, a que realmente no se potencia en el niño, en el ser que está empezando a ser, realmente que sea él y realmente que busque la manera de saber pensar. Saber pensar. No se le enseña a saber pensar, no se le permite descubrir saber pensar, porque a nadie se le enseña a andar. Y si no se nos enseña a andar, tampoco se nos tendría que enseñar a pensar. Es algo innato en el ser humano. Por lo tanto, ¿qué se nos hace? Es como si desde pequeño pues se nos dijera, no, yo te voy a enseñar a bebé cómo tienes que andar. Tienes que coger este tacatá y esta muleta y tal. No, déjalo que gatee, porque si no se está perdiendo una parte importante de su equilibrio neuroanatómico. Y es que gatee, es que él se caiga, que maneje, que descubra, en definitiva. Somos científicos por naturaleza. No tenemos que ir a la universidad para hacernos científicos. Cuando somos pequeños tenemos esa inquietud innata de descubrir. Por lo tanto, ¿qué se nos cercena ahí cuando entramos en el campo o en el sacrosanto templo de la ciencia? Y lo digo con sorna. Pues se nos cercena algo fundamental, que es precisamente nuestra parte científica, en aras de un cientificismo que bueno, nos lleva a la pose.
a la pose de esto es políticamente correcto, esto no, etc. Cuando hay científicos y artistas que rompen eso, están conectando con lo más sagrado dentro de ellos, que es su humanidad y su ser. Yo siempre pienso que 100% de los niños son científicos. O sea, cuando yo juego con un niño veo un deseo de entender la física y otras ramas de la ciencia. Y los científicos somos los que todavía somos niños. Y hay un problema en los colegios y las escuelas que parece que quitan ese interés del 99.9% de la población. Los padres dicen, deja de hacer tonterías. Y las tonterías son aquí. Y para ser artista también hay que seguir siendo niño, ¿no? Aquí, y la gente que somos... Por supuesto, de todas maneras es como que te prohíben jugar a partir de cierta edad. No me refiero a juegos de azar ni historias raras, sino a jugar. El ser humano al jugar experimenta. Y cuando somos mayores tenemos que seguir jugando, experimentando, buscando, disfrutando con lo que vamos haciendo, no frustrándonos porque hemos hecho sino un reto, esto ha fallado, no pasa nada, vamos a seguir, vamos adelante. Es que no hay que... Justamente tiene que ver con el gozo, y el artista goza cuando crea. Efectivamente. Somos seres creativos, cuando somos niños creamos. Pero el artista, el científico, todo, Sí, el sí, periodista, si tú es un juego, no es simplemente algo con el que tú estás trabajando y te estás desafiando a ti mismo y estás experimentando y estás avanzando y retrocede y avanza. Cuando un niño juega, se cae, no le importa, vuelve a levantarse y sigue jugando y se inventa otra manera. Pues esto es igual. Si la vida es más sencilla de lo que nos están planteando. El arte no se aprende, digamos. Claro, sí, que se aprende. Claro, todo se aprende, como tú decías, que esa palabra sí que te gusta mucho. Es que tiene que ser así. De ahí viene el término de que no hay que estudiar, hay que aprender. Hay que aprender. Es diferente. Claro, pero es que tenemos tanta terminología y tanto encerramiento y tanto complicamiento de las cosas sencillas y que la naturaleza te muestra tan fácilmente y que tú formas parte de ella, que no eres nada más que una parte de ese universo tan infinito en el que estamos en un equilibrio y tenemos que seguir formando parte de todo ese reencaje continuo de que nada está estático en ningún sitio, si continuamente todo está todo fluyendo, pues nosotros también fluimos dentro. ¿Por qué tenemos que pegarnos así si seguimos fluyendo así? Voy a añadir, tiene una pregunta, un venga. poco, ¿no? De la acción y esa percepción, ¿no? De diferentes medios, ¿no? Si el valor de la diferencia, un poco escuchando a César, el compañero, el ser diferente, el valor añadido, ¿no? Lo que se hace un proscrito, ¿no? Porque hablaba de la experiencia de la universidad, el caso del escenario, ¿no? Y el caso de al final de investigación. Dentro de ese mundo que está ya establecido, el que sea diferente, el que hace un proscrito, ¿no? Del mundo donde te mueves. Porque se ha utilizado un término, yo lo he usado también mucho, ¿no? El término ego, cuando hacían mención al ser una mente privilegiada, ¿no? El tema de un poco hemos hablado antes de empezar, ¿no? El caso de Fernando, ¿no? Ese movimiento legalista que es algo diferente y al final es generar un punto de referencia general ante las redes. Vosotros que estáis dentro, ¿no? Al final del sistema establecido, cuesta mucho trabajo ser diferente. Tienes que ir contracorriente, porque yo escucho, lo que más me dedico al tema de necesidad educativa especial. Yo trabajo en educación, pero luego por la parte mía personal, yo voy siempre a poner como el tema empresarial. El valor añadido a la empresa no es que sea diferente. Hay una contradicción, se contradice, ¿no? Yo escucho mucha contradicción, soy mente privilegiada y brillante. Sí, yo digo siempre que es que donde vayáis, sorprendéis. Porque así es que así ya cosas diferentes. Cuesta trabajo que se valore la administración. Sí. Lo veo desde fuera, ¿no? A ver, yo hablo el mismo lenguaje que vosotros, ¿no? Intentando hacer ver, ¿no? Que las personas o los que tenemos hijos con necesidades especiales, ¿no? Yo llevo 23 años haciendo esto y bueno, que hay que seguir aprendiendo. Pero luego me di cuenta que los profesionales que estamos, ¿no? En el caso vuestro, os cuesta mucho trabajo demostrar que ser diferente es un valor no se está. Y el que sea movimiento legalista, al final es generar una red de redes, una sinergia establecida, ¿no? Todo el mundo aportando. Pero luego me di cuenta que es que cuesta mucho trabajo ser diferente.
vamos a era añadir, algo muy fácil, ¿no? Ana, vamos a añadir el elemento que nos faltaba de la ecuación más protagonista de toda la exposición, que es la música, para que también intervenga. Y es la única representante que tenemos aquí del Conservatorio de Música, que es Patricia, que es profesora del conservatorio, profesora de piano, de danza y de hace performance, hace cosas muy relacionadas también con bellas artes. Es también ella realmente un legalismo viviente, ¿no? Femenino. y nada, os la presento y también para que intervenga y dé su visión del tema y de la experiencia en general, y que ella intervenga con vosotros y ustedes también. Patricia, yo con lo que ha dicho ella, con el arte, la curiosidad es muy importante. Entonces, lo que ocurre en Granada, es lo que digo aquí, me imagino que es en todos lados. El que no se interrelaciona en las artes es falta de curiosidad y el ego. Has dicho, has sido tú el ego, porque yo trabajo con muchos compañeros y el ego en el arte es altísimo. No somos todos profesores así, es verdad, la mayoría, pero la mayoría sí. Entonces yo por ejemplo, no doy la asignatura de piano, o sea, de los catedráticos, yo doy la asignatura de improvisación y acompañamiento, pero soy bailarín. Y he hecho masaje, yoga. Entonces yo al principio me fui un poco por la salud y el arte, ¿no? Y por los músicos. Pero al final me he ido a lo que también es actuar. La expresión de tu ser. Sí. Siempre tengo en mente la salud porque me encanta, me sigue apasionando y me gusta mucho el masaje y todo lo que tiene que ver con la musculatura. Y me es muy difícil, llevo 18 años trabajando en el conservatorio y me cuesta mucho. Ellos ya me dejan como el bicho raro. Y de hecho yo cuando vi la exposición enseguida conecté con él porque dije, algo diferente traen al conservatorio, porque yo siempre hago cosas diferentes aquí. El año pasado monté una cosa con baile, pero con los músicos bailando. Lo que pasa que es como un arte menor, ¿no? Y ellos que yo haga dos cosas no lo entienden. Entonces o me dedico a uno o me dedico a otra. Pero en danza, cuando estoy estudiando danza, porque yo hice danza española, empecé un poco mayor con 19 años. No me dejaban en mi casa, yo estaba con la música y no me dejaban bailar. Pero es que danza contemporánea la empecé con 42 años. En el conservatorio de danza, pues era un bicho raro el danza. Además era músico, que es lo que hacía estudiando danza. Sí que he hecho cosas con gente de bellas artes. Hay un compañero en el conservatorio que también es matemático. Con Pepe. Que podía haber venido, pero no podía, estar de viaje. ¿No? Con él he hecho cosas con sensores, de movimiento, ¿no? Y con esta mujer, con Teo, hemos hecho profesora de audiovisuales de la facultad. Alguna cosa, pero no, sí, el nombre es el conservatorio, pero hemos sido dos profesores que hemos participado en el conservatorio, igual que te deja a ti hacer esto, conservatorio pasa. Pero no voy a ser sincera, ¿y no ha pasado en todos estos años que tú conoces del conservatorio, no había ninguna exposición de ningún tipo? No, yo hago alguna performance y me ven y tengo que pedir permiso y porque llevo 18 años y saben que pedagógicamente cumplo, que tengo mucho enganche con los alumnos y por ahí me van dejando, pero si no, yo he hecho alguna cosita, pero yo es la primera vez que llevo 18. Por eso me sorprendí, dije, joder, ya era hora que alguien se atreviera a hacer algo. Que pasaba por allí y le dio por entrar. Por primera vez era eso. Además que cuando viste el concierto, no aquello de no estar acostumbrado a aquello de alguien entrar. Un tipo de música. Una cosa muy conservadora, muy clásica. No, pero ya estoy, yo hago percusión corporal y eso es rarísimo para ellos. Y es una asignatura que ofrezco como optativa. Y es la casa de porra cortesa. Pues es la asignatura que más alumnos tiene y me la han quitado. Me la han quitado la asignatura que más alumnos tiene como optativa. Y además que hemos participado, que conseguí hacer un grupo, ahora somos 4, son alumnas del conservatorio. Una que les busco también por lo fuera, pero ellas de todos modos lo ven como algo secundario. Cuando es un curro, la percusión y ensayamos en el patio a veces. Y hay profesores catedráticos con el ego tan arriba que me han llamado la atención. Y me han dicho por la boca a lo que les ha dado la mano. Es curioso, ¿no? Con eso que tú dices que me la han intentado quitar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empezaba a hacer la formación en hipnosis en la facultad, hubo un día en el que el decano me llamó al despacho y me dijo, mira, no podemos permitir que tú tengas
reestructurar esa situación? Entendiendo mal el crédito europeo. El crédito europeo son por cada 10 horas de conocimiento, 15 horas de asimilación de los conocimientos. Hemos cogido, y además de las 10 horas de formación, hemos metido 15 horas más de trabajo de clase. En psicología, los alumnos están aquí. ¿Qué pasa? No pueden echar. No pueden echar. Y ese es el gran problema. Otras dos cositas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un hombre y un niño, entre una mujer y una niña? Imagino. La curiosidad. El precio de sus juguetes. Es la única diferencia. Porque a todos los adultos terminamos flipando cuando nos han traído un televisor nuevo o una máquina de tomografía por emisión de positrones en el departamento concreto, que yo me acuerdo cuando empezaban a hacer el tema de las redes neuronales allí en la facultad, que todo el mundo estaba flipando. Eso por un lado. Por otro lado, era Ana, ¿no? Sí. Ana, voy a, parafraseando a José Mota, ser diferente se es, no pasa nada. Pero por eso dije que me resulta extraño que esa diferencia significa. No es difícil, es fácil. Como se suele decir, serlo eres, ¿no? Lo difícil es que aquel que crees que eres más diferente que él, te deje ser diferente. Porque a lo mejor a ti te da igual que el otro sea diferente, incluso dice, qué guay, voy a aprender de este que es diferente. El problema del ego está en el que cuando ya no puedes crecer más, la única forma de crecer es haciendo que los demás no crezcan. Es la única forma de generar. Y el ser humano, por estructura fisiológica, me ha gustado mucho la diferencia que has hecho entre cerebro y mente. Yo creo que la mente es esto entero. Porque Descartes se equivocaba profundamente cuando ponía la mente en un lado, el cerebro, el cuerpo en otro y el alma en otro sitio. Claro, el cuerpo, mente y alma están en... El problema es que como somos así de estructurados, porque nuestra fisiología funciona de una forma estructural, como no veamos mucha diferencia, como no haya mucho contraste, no somos capaces de coger y darnos cuenta de las diferencias. Y para sentirnos diferentes, insisto, para sentirnos, no para serlo, porque serlo somos. Somos gente individual, aunque después hagamos grupos de grupos, hagamos convenciones, confederaciones, y al final, por muy diferentes que seamos, siempre queremos gregarizarnos con otros que sean tan diferentes como nosotros, ¿no? Ser diferentes somos, pero llega un momento en el que no somos capaces de darnos cuenta de que somos tan diferentes como los demás. ¿Y por qué nos asusta? ¿Por qué nos asusta lo diferente? Normalmente, ¿por qué tememos a lo diferente, lo rechazamos y hasta digamos una guerra contra los que son diferentes? Por biología. Por biología. Pura biología. Se llama neofobia. En la selva. A lo nuevo. En la selva, el no comer ese fruto que no sabemos si puede ser un veneno es lo que nos salvaba de morir envenenados. Y eso es donde viene el trabajo de la parte consciente y es la parte estructural del ser humano, que es trascender, de coger y decir, a ver, ¿por qué le voy a tener? Y ahí es donde juega más fuerza esa intención de coger y no quedarte en lo estructural, sino decir, venga, voy a dar un paso más allá. Y es la capacidad de trascendencia que tenemos tanto en la ciencia como en el arte. Pero